bienvenidos a Dominicana es Vida, contenta de que ya llega el momento de compartir con ustedes y nosotros como siempre con plato fuerte para ustedes. Ustedes nos ven por EN Televisión, canal 31 de Claro, 33 de Aster, 33 de Altice y 10 de WIN. También nos puedes ver por la internet en www.entelevisión.com. No hay excusa para usted, bueno, no estar en contacto con nosotros. Y tenemos redes sociales que el señor director va a estar oportunamente colocándole en pantalla para que usted no se pierda nuestros contenidos que los colgamos en YouTube y, bueno, pues todas las redes sociales. Hoy vamos a hablar con dos especialistas. Nos gusta siempre traer voces autorizadas y hacer nuestro aporte desde aquí a nuestra sociedad. Nosotros como medio de comunicación cumplir con nuestro rol social. Tenemos con nosotros al politólogo y director del Centro de Estudios Constitucionales de la UAS, el doctor David Lahoz, y tenemos también a un sociólogo que también labora para el Observatorio de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad de Santo Domingo, el licenciado Nelson Medina. Así que estamos aquí bien acompañados y siéntese cómodo, porque vamos a aprovecharlos, a sacarle el jugo con todo ese conocimiento que tienen. Bienvenidos. Qué placer tenerlos aquí. Gracias, buenas tardes. Para nosotros también un gran gusto. Mire, la sola presencia de ustedes yo me siento bien porque es que yo sé que ustedes salen de sus hogares, de su descanso y su siesta. Yo sé que solo yo puedo hacer eso. Así es. Yo soy una privilegiada. Tan bellos. Gracias, que ellos me lo dicen en privado. Entonces yo para presumirlo se lo digo a ustedes para que lo sepan. Gracias por venir. Qué bueno que están aquí. Yo quiero comenzar porque me he encontrado con muchos casos en la calle, con personas con sentimiento de tristeza, porque en la República Dominicana recientemente nosotros pasamos por una situación de elecciones primarias, donde los principales partidos realizaron, bueno, pues unas elecciones. Uno de los partidos, que es el PRM, pasó sin trauma. Ahí hubo un ganador, perfecto. En el área del PLD, que es el partido mayoritario en la República Dominicana, tiene la mayor nómina de militantes, de seguidores, de simpatizantes. Bueno, pues ahí hubo un trauma. En psicología, los traumas no se curan. En psicología clínica, pues sé que los traumas no se curan. Yo quiero saber si en la sociología, en la política, los traumas se curan, cuáles son las consecuencias, los remedios. Porque he visto muchas personas con un sentimiento de tristeza, de compungidos, conmovidos con esta situación de fraude que hubo en las elecciones del PLD, donde el candidato que se proyectaba, que tenía la tendencia a ganar, que todas las encuestas lo dieron ganador, bueno, pues efectivamente el día de las elecciones, bueno, pues le sorprendió un fraude y ha estado presentando pruebas y todo eso. Y hay un sentimiento de tristeza, ni siquiera los que bueno, alegan que ganaron, ni siquiera han celebrado. Y uno escucha taxistas, amas de casa, personas de la vida nacional, tristes porque sienten que les robaron su voto, se sienten defraudados. Entonces, nosotros queremos aquí hacer un aporte. Voy a comenzar con el sociólogo, el doctor Nelson. Díganos, ¿cómo impacta esta crisis política que ha ocurrido en el Partido de la Liberación Dominicana, que era el partido mayoritario? Gracias. Mira, primero debo decir algo. Al margen de los resultados de las primarias, algo de lo que la sociedad en sentido general ha soslayado es la legitimidad del árbitro del proceso. La Junta Central Electoral no ha dado el primer paso para despejar dudas de los cuestionamientos que se le ha hecho. Es más, muchas de sus actuaciones después de los cuestionamientos no han hecho más que introducir nuevos cuestionamientos. Me explico. Por ejemplo, el doctor Fernández había solicitado que el informe de los expertos de las universidades que se le suministrase y la Junta le dijo que no había un informe por escrito. Eso fue antes de las primarias. Así es. Y luego que se dio el alboroto, la Junta Central Electoral presentó a las universidades con un informe escrito. ¿Por qué no lo hiciste antes? Pero también la Junta se pasó todo el mes de septiembre diciendo que no era posible cotejar al 100% los votos físicos con el electrónico.
Y después que se hizo la denuncia de fraude, lo cotejó en menos de 24 horas. Decía que se tomaba mínimo 3 meses hacerlo. Entonces, mi preocupación fundamental no es los resultados de las primarias, sino la deslegitimidad que ha tenido el árbitro del proceso. Y ahí caigo entonces en lo que decías. Nadie ha salido a celebrar y todo el que tiene algún éxito, por mínimo que sea, sale a celebrar. Uno celebra los cumpleaños de los nietos, de los hijos, de los amigos, la graduación, etc. Sí. Y ahora nadie ha salido a celebrar, por lo menos públicamente. Y eso no es más que una expresión de una desesperanza colectiva que hay, una duda colectiva también. Y yo creo que eso, como hemos visto en otros países de la región, eso va sumándose y llegará el día que socialmente se rebosa la copa. Y puede haber una explosión social. Yo soy de los que cree que... O sea, sacar todo... Claro, la Junta a partir de ahora va a tener que hilar muy fino para que en este país no ocurra una desgracia social, por lo que decía anteriormente. Ellos se han deslegitimado, no han hecho la más mínima acción para despejar dudas sobre sus actuaciones. Y eso va generando acumulación de desesperanza, de dudas, de preocupaciones, y llega el momento que explota como ha explotado la sociedad chilena en estos días, fruto de 30 años de políticas neoliberales que lejos de reducir la desigualdad, lejos de estimular la inclusión, ha hecho todo lo contrario. Entonces lo que hace es que la sociedad no reconoce, no respeta a esa institución. Entonces ahí entonces bueno, no es que no respete, no es que no las respete. Pero no las reconoce. No diría que no las reconoce, duda, porque legalmente, institucionalmente, ese es el actor del proceso. Sí. Pero hay dudas. Ahora, nadie ha planteado que se sustituya a la Junta. ¿Por qué? Porque la ley no plantea que se sustituya a un juez de la Junta por tal o cual actuación. Desde luego, eso también nos pone en entredicho la institucionalidad del país, porque en otro país de mucho mayor nivel de institucionalidad, muchas de las prácticas que se han dado recientemente, ya esa Junta no estuviera ahí. Ha trascendido el famoso WhatsApp que llegó a las 2 de la madrugada al Tribunal Superior Electoral, que se supo no porque el tribunal ni la Junta lo dio a conocer, sino porque uno de los magistrados tuvo, incluso quizás faltándole a la ética, tuvo el desahogo de darlo a conocer públicamente. Y no ha pasado nada. Pero eso es muy grave. Es grave, pero es lo que quiero decir, no ha pasado nada. Por menos de ahí se recusa, se quita un juez, se pierde un cargo. Claro que sí, claro. Es que ha habido una vulneración a la ética institucional y legal. O sea, ¿cómo se está en el Tribunal Superior Electoral discutiendo una instancia que se ha sometido sobre un caso que tiene pendiente de decisión la Junta Central Electoral, y en medio de la discusión a dos jueces, se le envía por WhatsApp esa decisión, lo que implica condicionar para influir en la decisión de esos. Y no ha pasado nada. Y yo creo que esa es una de las graves consecuencias que puede tener en el país, el término de las consecuencias ante la falta de la institucionalidad. Ha habido falta de institucionalidad al reconocer que ha habido situaciones cuestionadas sobre el proceso electoral. Ha habido cuestionamiento sobre las actuaciones posteriores y no ha pasado nada. Y yo soy de los que cree que eso va generando un sustrato social que se va acumulando y tarde o temprano explota. Explota. Entonces, doctor, usted que es el politólogo, ¿cómo impacta el sistema político esta crisis que detonó en el PLD? Lo has transformado. Tenemos nuevo partido, tenemos una correlación de fuerza diferente. Hay un abanico de partidos que antes pertenecían al bloque progresista, que ahora pertenecen a un nuevo bloque. Entonces, se puede decir que todo el sistema, la llamada partidocracia dominicana, ha sido impactada por las primarias, en el sentido de que nuevos actores han tenido que salir al ruedo político, dado el hecho de que no fueron satisfactorias
las primarias en lo que al PLD se refiere y a un sinnúmero de partidos pequeños que desde antes de la celebración de la primaria habían mostrado su desacuerdo con esta porque eran antidemocráticas y prácticamente lo sacaban del ruedo político. Era un ensayo este modelo de primarias. Claro. Sí, así lo calificaron los administradores del proceso. Pero el cambio es que desde antes de su celebración las primarias fueron cuestionadas y con los resultados entonces lo que tenemos es una transformación del sistema de partidos políticos en la República Dominicana y esa transformación quizás sea la que tenga en vilo a la sociedad dominicana porque los hechos se han ido sucediendo a una velocidad pasmosa, muy rápido, acelerada. Y entonces esos cambios, el pueblo dominicano, que normalmente es un pueblo conservador, como que no acaba de asimilarlo. Y entonces no sabemos si esos cambios obedecen al juego de las ideas, porque por un lado está un Leonel Fernández que se va del PLD, pero también se nota que como que lo estaban empujando desde dentro del PLD hacia afuera. Que es una actitud un poco extraña porque los partidos políticos tratan de preservar a sus miembros, no. Sí, pero en el caso... Yo no había visto un partido votando personas. En el caso del modelo dominicano, por ejemplo, yo he repetido y me cuesta seguir repitiendo constantemente que tenemos un sistema democrático, un sistema de partido, pero con líderes antidemocráticos y con líderes que no respetan la democracia interna. Entonces, están adquiriendo cuerpo las voces que dicen que la aprobación de la primaria son con el objeto precisamente de lograr los resultados que se han obtenido desde el punto de vista político. Y eso es grave porque en las democracias contemporáneas los partidos políticos juegan un rol importante en la institucionalización y en la estabilidad del sistema. Y estas primarias fueron desestabilizadoras, han desestabilizado el modelo. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque tenemos líderes antidemocráticos. La victoria del penco, como ya popularmente se le llama, el candidato del gobierno. Sí, no ha sido celebrada, pero sí ha sido celebrada, al menos por algunas figuras del comité político, la partida de Leonel. Entonces quiere decir que esa persona tiene mentalidad excluyente y toda mentalidad excluyente es antidemocrática y ahí está la gravedad de la situación planteada porque si bien se ha transformado el modelo político y convertido de buenas a primeras a Leonel en un caudillo, porque Leonel viene de un liderazgo colegiado, que fue lo que sustituyó a Bosch en el PLD, liderazgo colegiado que luego se limitó a un dualismo en que los líderes eran Danilo Medina y él, y ahora él ha quedado convertido en un caudillo porque al romperse la taza del PLD, entonces él viene a ser apoyado por una serie de fuerzas de centro-derecha que lo sitúan como el político más sólido del sistema de partido político de la República Dominicana, que va a incidir en el presente y quizá en el futuro, más el vacío que ha quedado en el PLD está muy difícil de ser llenado porque la mentalidad excluyente y antidemocrática que lo excluyó a él del PLD, es muy probable que en los próximos meses y quizás años siga ese proceso excluyente de sacar personas, porque ya en el discurso de Danilo Medina se anunció como que había gente que se iba a quedar ahí pero bajo observación. No, dijo que van a perder, que si se quedan ahí van a perder. Entonces váyanse porque si se quedan pierden. Entonces es un partido que tiene una especie de cacería contra sus integrantes, entonces eso no es democracia. Pero hay un aspecto, y David, no sé si coincidirás conmigo, coincido contigo en el sentido de que el modelo político ha cambiado, o sea, ya los actores de los años 60, 70 y la estructura de los partidos no es la de hoy en día. Y ahí quería llegar, es que ya se perdió lo que en los años 70 era la lucha ideológico-política. O sea, todos los actores políticos estaban tintados por un matiz ideológico-político. Hoy en día no es así. Y entonces hoy, ¿cuál es el motivo? Yo soy de los que dice, hoy es o tú eres neoliberal o no eres neoliberal. Y eso ha generado un cáncer en la estructura política. Ya en los partidos lo que hay son
Bueno, quizás sea, No, pero dígalo. sea duro. Dígalo. Son mafias organizadas. Pero dígalo. Eso es lo que hay. Mafias para hacer negocio. Todos los partidos son así. Contrario a los años 70, que había una concepción ideológico-política. O tú eras socialcristiano, socialdemócrata, o era marxista, o era etcétera. Pero ya hoy en día no es así. Es como dice el doctor David. Se ha perdido el modelo anterior y hoy hay otro tipo de modelo. Ahora, hay una cuestión. Hay quienes dicen, incluso desde la lateral del Partido de la Liberación Dominicana, que ya Leonel Fernández murió. Yo no lo creo. Juan Bosch no murió en el 73 cuando fundó el PLD. Si bien es cierto que le llevó muchos años, mucho tiempo. tiempo. Más exitoso. Pero usted sabe Bien. que eso ni ellos se lo creen. Exacto. No, hay un detalle. Cuando el doctor Fernández anunció que iba a hablar Ellos lo al dicen país... porque es parte de la Esa es celebración. la realidad que ellos quieren Claro, imponer. exacto. Es lo- Pero cuando el doctor Fernández dijo que iba a hablar aquel famoso domingo, que no salió el discurso el domingo, Sí. sino el lunes en la mañana, ¿qué ocurrió en las redes sociales? Fue lo más comentado, el discurso de Leonel Así es. Fernández. A lo que a ti no te interesa, pues tú no le haces Sí. caso. Sin embargo, todo el país estaba pendiente de ese discurso, Sí. independientemente de que tú estés o no de acuerdo con lo que él pueda decir o lo que dijo. Lo cierto es que todo el país estaba pendiente. Lo que quiere decir es que es una figura que tiene todavía su principalía. Claro. Pero claro. dentro del ambiente politológico lo que se habla es de que Leonel es un caudillo de centro derecha como Sí. resultado de las primarias. Y Danilo Medina ejerce un presidencialismo autoritario, lo que significa que una vez llegue el 16 de agosto del próximo año, se quedará solamente con el autoritarismo, porque el Ya. presidencialismo se le va a caer. Ya. Entonces, esto es muy grave, porque Claro. lo que queremos vivir en democracia, lo que trabajamos para que la democracia y sus instituciones avancen, para que hagamos un país más de todo, eso no es buena noticia, Claro. es mala noticia. Sí, porque uno de los valores de la democracia es la tolerancia, es la participación, participación, la claro. votación. Entonces, cuando usted vota y ese voto no se hace valer, entonces ahí realmente se lacera. Uno no se siente que goza de democracia. Cuando las personas se sienten que no son toleradas, no se siente que goza, tú no gozas de democracia. Así que ahí estoy tratando de entender un poquito de eso. Y cuando usted decía que hay personas que dicen que Leonel Fernández ya no es nadie, ahí entonces yo voy a hablar aquí como psicóloga clínica en proceso y digo que hay algo que ocurre en el ser humano y es que frente a una realidad hay tres maneras de usted reaccionar. Usted la acepta, usted la modifica o se autoengaña. Entonces muchos optan por el autoengaño, ver que esa realidad, dicen no quiero verla, no es esa. No es eso lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es lo que yo tengo en mi mente y mi deseo, lo que yo quiero. Entonces, muchas personas quieren ver que Leonel Fernández ya murió realmente. Pero obviamente cuando dicen eso, Sí, están vamos a diciendo una realidad. O sea, Leonel murió al interior del PLD, salió. Lo que no observan es que salió para crecer como nunca No, pero usted antes me va a lo decir, había hecho. pero espérese, porque usted me va a decir ahora, usted me va a decir eso en el próximo segmento, si a Leonel le beneficia, le perjudica y todo eso. Hecho. Amigos, 30 segundos y retornamos. Estamos de regreso conversando aquí. Tenemos dos estrellas, el politólogo David Lahoz y el sociólogo Nelson Medina. Estamos hablando, analizando la crisis política, bueno, pues que está viviendo la realidad dominicana. Entonces, vamos ahora a pasar las consecuencias de esta situación, de esta crisis en el PLD. ¿Cuáles serían? Comenzamos con el sociólogo. Bueno, ya David ha tratado de alguna manera. Mira, al interno del Partido de la Liberación Dominicana, el famoso comité político, debo decir que es triste que un país dependa de una decisión de la estructura de un partido político. Porque si ustedes se fijan, todas las grandes decisiones políticas de los últimos 6, 7 años en el país dependen de lo que se decida en el comité político.
La modificación de la Constitución Sí. del 2015 dependió de una reunión del Comité Político. Lo de las primarias dependió de una reunión del Comité Político. La posibilidad de la primaria y la modificación de la Constitución también dependía de una reunión del Los Comité intentos de Político. modificación de la Correcto. Constitución. Y eso es lamentable. O sea, eso deja mucho que decir del nivel de institucionalidad del país. Pero perdóneme que le interrumpa, pero también hay que decir algo. Usted tiene que decirme algo aquí. Aquí no hay oposición, don Nelson. Hay oposición. La sociedad no había. aquí ve la sociedad como un recurso donde puede acudir para combatir a ese comité político, a ese partido que lo tiene todo, que tiene Congreso. ¿A quién ve la sociedad actualmente que puede, como este es mi chapulín colorado? ¿Quién? Bueno, yo soy de los que cree que y lo acabó de decir David, la oposición empezó desde hoy. Bueno, Yo pero no teníamos. Yo creo que el doctor Leonel Fernández va a catalizar toda esa desesperanza y va a ser el líder de la oposición. Ahora bien, es que de los partidos de oposición tradicionales que hemos tenido, tú no observas un discurso que sea atractivo. Y tú pudieras decir que, por ejemplo, el doctor Guillermo Moreno pudiera ser ese... A mí me encanta. Pero don el discurso, yo creo que el discurso de Guillermo Sí. Moreno le falta Sí, sí. empatía Él con la hace- población, sí, con el eso. electorado. Él no tiene el carisma, sin embargo, es muy puntual y dice cosas sabias. Él sabe, él está en lo suyo, pero le falta la conexión Claro, con la población. Claro. Y después tú tomas, por ejemplo, la dirigencia del PRM, una dirigencia que ya el país conoce su historia, que tampoco ha logrado conectar con la población. Sí. Y demás, los demás partidos de centro derecha, que todo el mundo lo ha visto como partidos bisagra. Y por eso es que tú ves que no se aprecia un líder político que pueda enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana. Pero yo soy de los que cree que la oposición empezó desde hoy, va a empezar desde hoy. Sí, porque hoy hay que decirlo, porque estamos en vivo. Ayer se lanzó a Leonel Fernández como candidato de 3 partidos, Así que es el es. partido de los Pinchos, partido Fuerza Nacional Progresista, Bloque Institucional el bloque, Socialdemócrata el PQDC y el y PQDC. también el BIS, que son Exacto. 3 partidos importantes que hicieron buenos aportes, sacaron buenos votos, que están apoyando a Fernández. Y hoy se espera, no sé si ya se realizó el acto a esta hora, no me ha llegado la información, que sea, bueno, pues presentado como el candidato del Partido de los Trabajadores Dominicanos, que pasa a ser el partido La Fuerza del Pueblo. Sí, hoy hubo también 3 proclamaciones. ¿Sí? El Partido de los Trabajadores Dominicanos, el Partido de la Unidad Nacional y el Partido Reformista. Ya, qué bueno. Sí, claro. Ya. Ahora bien, el tema es que eso le va a dar al doctor Fernández, entiendo yo, la posibilidad de convertirse en el líder de la oposición. Y por eso digo que la oposición va a empezar desde Pero hay hoy. que sentarse cómodo, porque ese señor haciendo oposición, ¿qué opina usted? Siguiendo con lo del cambio, un cambio interesante. Guillermo Moreno se ubica dentro del liderazgo de centro derecha. Sí. Leonel Fernández está en centro derecha. Luis Abinader es centro derecha. Y el Penco también se ubica dentro de Señor, el centro Penco derecha. es el candidato. Tengo que decirle que el Penco es el candidato, porque este programa lo ven en el mundo, el candidato oficialista que le dicen el Penco. Entonces, dentro de ese abanico, Leonel Fernández sobresale. Entonces, no me cabe la menor duda de que el liderazgo lo va a tener él. Ahora, del lado del PLD, ¿qué queda? Lamentablemente, según lo que se ha dicho, el presidente del PLD será Temo Montaz. ¿Y quién es Temo Montaz? Es el único de los acusados en el caso Odebrecht que ha admitido que recibió dinero de Odebrecht. de Odebrecht. Obvio, él ha dicho que no fue para él personalmente, pero admitió que... Él es el que está sustituyendo, para el que no Sí. sabe, sustituyendo al presidente Leonel Fernández, que era presidente del PLD, y han colocado a Temístocles Para mí Montaz. que eso tendrá una repercusión negativa en el PLD, y sabemos que Danilo ha bajado mucho en la aceptación popular luego de su discurso de respuesta a Leonel Fernández. Y del Penco, el propio Danilo Medina ha dicho suficiente, no hay que decir más. Luego, los demás que conforman el comité político, salvo honrosa
excepciones, son repelentes, son personas que pertenecían a un grupo minoritario y sectario en el 95, que hubo que ponerle una sábana negra encima, taparlos, para Leonel Fernández poder hacer una campaña digna en el 96 y ascender. Hubo que esconderlo, en pocas palabras, a esos personeros. Entonces, con eso es que se queda el PLD. Y de la gente que se está diciendo que podría sustituir a los que se han ido, vamos a ver quiénes sustituyen, pero se ha comenzado con Temo. Y Temo, lamentablemente, pertenece al grupo de los repelentes. Esa es la realidad. Entonces, en un abanico político así, es obvio que Leonel queda solo. Por ejemplo, el amigo Guillermo Moreno es el único... Del Partido Alianza País. Que se ha planteado un discurso institucionalista y a la vez pro el que haya una justicia independiente y dura, pero no más. Ahí acaba su discurso. Entonces le falta como impacto en la población, le falta ese es el tema. salir del sector de clase media que pertenece y participar a las masas. A las masas que son las que realmente... Porque no es nada más justicia, hay muchos elementos que faltan. Pero ese es el tema, o sea, el doctor Guillermo Moreno tiene un discurso pertinente, que es bueno, pero no conecta. No cala. No cala. Pero de ahí conecta. que es tan importante, por eso... Pero y todo lo que ustedes están diciendo, yo asimilo. De ahí que es tan importante las cualidades de un candidato. Desde los griegos. Lógico. Desde los griegos habían escuelas para formarse. En Francia, por ejemplo, cuando hay alguien que quiere optar por política, lo primero que se pregunta, ¿de qué escuela salió? Obvio. Porque hay una escuela Claro. que si salió de ahí es brillante. Y se forma desde los, ¿cómo que nos dicen? Los sofistas. Ese verbo, ese lenguaje. Una escuela donde se formaba. Entonces, el candidato que usted lo toma, punto por punto, usted comienza. Hay un solo, como yo lo veo en el sistema. Es como usted decía, el PRM está ahí, pero este muchacho, el señor Abinader, muy bien, pero le falta esto. Guillermo Moreno, pero le falta conectar. El otro, pero le falta conectar. Entonces, cuando vemos a Leonel Fernández, que lo analizamos de manera objetiva, decimos, bueno, pero este es el peso completo. Este es el que tiene las condiciones. Entonces, cuando yo veo eso, y he escuchado solamente un solo de ese litoral que ha dicho y ha reconocido, yo dije, ese señor está mirando, ha tenido el valor de mirar la realidad frente a frente. Reinaldo Pared ha dicho, Leonel Fernández es un activo del país y lo ideal es que no se hubiese ido. Es necesario en cualquier lugar. Y dije, bueno, ese señor tuvo el valor de decirlo. Yo digo que la ortodoxia tosuda que a veces invade a algunos actores políticos es lo que impide ver las características del otro. No se puede tapar el sol con un dedo. Si tú analizas el discurso del doctor Leonel Fernández cuando renunció del Partido de la Liberación Dominicana, vis a vis el discurso que pronunció al día siguiente el señor presidente de la República, evidentemente que hay un abismo entre ambos discursos. Incluso los conceptos que se utilizaban y la manera como se articulaban esos conceptos son totalmente distintos. Hubo un momento, lo conté, que el doctor Fernández lanzó 10 conceptos, 10 adjetivos para calificar al señor presidente de la República, pero en ninguno utilizó el irrespeto. Así es. En ninguno, ni siquiera con el tono de voz utilizó el irrespeto. En cambio, tú analizas el discurso del señor presidente de la República y bueno, yo soy de los que dice que habló con el odio en el corazón. Habló con el odio en el corazón. Y soy de los que cree también que la política y los sentimientos son incompatibles. Tú no puedes ir a la política con sentimientos. La política es realidades y ahí el doctor David puede hablar mejor que yo de ello. Entonces se evidencia que hay... Hay que ponerse el traje de presidente. Claro, hay... Lógico, entrar en esas medidas. No de presidente, de hombre de Estado. Claro. Igual lo que digo, yo soy de los que cree que el señor presidente de la República
no debió ir al meeting de Gonzalo, el meeting que se hizo en el Palacio de los Deportes, porque él es el presidente de la República y tiene que estar por encima de las líderes políticas, independientemente de que participe en las líderes internas de su partido. Pero lo que quiero significar es que, sobre lo que decías de la formación, la calidad intelectual, la preparación del liderazgo político, evidentemente que hay un abismo muy grande entre la formación del doctor Leonel Fernández y los la del demás resto que uno de... ve en el sistema político. Sí, pero en la discusión, Danilo Medina, que no fue su mejor día, o sea, fue un día muy desafortunado para él, pone la discusión con Leonel en el ámbito de que es por ambiciones de poder. Exacto. Cuando Leonel se refiere al tema, dice que no, que es por principio, que es por valores. Obviamente, Leonel no ha definido a qué principio, a qué valores está haciendo referencia, pero dio un paso hacia adelante. Y Danilo ahí cometió un error, evidentemente, porque es que la vida política de él llega hasta agosto con el poder. Entonces, si Leonel no tiene el poder, pero él, aunque lo detenta ahora, es provisional, es hasta dentro de menos de un año. Entonces, si vamos a trabajar la lógica del discurso de Danilo, de que la lucha es por poder, entonces él tiene que impedir que Gonzalo sea presidente. Entonces, o sea, sigue siendo excluyente ese discurso y para mí eso es una preocupación, porque entonces, ¿qué democracia es que estamos construyendo? Una democracia que devora a sus actores. Entonces, al situarse en ese discurso, Danilo prácticamente se ha sepultado en términos de discurso político. En cambio, Leonel ha lanzado un reto de hablar de contenido, de principios, de valores ético-morales que él tendrá que definir, porque tampoco es porque él diga que esa es su lucha, es suficiente. Él tiene que explicarlo, claro. Y demostrarlo. Claro. A nadie se le ocurre dudar de que él tiene la capacidad intelectual de articular un buen discurso político con contenido. O sea, dudar de eso sería también un error. Claro. Pero de la otra parte, ¿dónde está el contenido? De Guillermo Moreno decíamos, sí, institucionalidad y justicia. Pero entonces le falta el voto, le falta la aceptación popular. Y en la democracia el voto del pobre tiene el mismo valor que el voto del rico. Pero son más los de los pobres que los de los ricos. Precisamente, y entonces ahí es donde Guillermo Moreno tiene un divorcio entre su discurso y su posicionamiento en el escenario político. La oposición del PRM bajó puntos, doctor, frente, ¿cómo ustedes me visualizan ahora Leonel Fernández en su rol de opositor, de oposición al partido que perteneció? ¿Cómo ustedes me visualizan? Yo no he querido referirme al PRM por ahora, porque el PRM viene de haber cometido un error capital. ¿Cuál error? El 16 de agosto. ¿Cuál, doctor? Cuando apoyó al danilismo para la Cámara de Diputados. Sí, a Demóstenes Martínez. Sí. Luego de ese error, ellos han hecho bien en callarse. Claro. Y obviamente ahora con todo lo que ha estado ocurriendo, el silencio es un mejor discurso. Porque bajaron 4 puntos. Las últimas encuestas, después del error que nosotros lo comentamos y lo analizamos aquí, bajó 4 puntos. Sí. Yo me pregunto, ¿cómo lo visualizan ustedes? Abinader, que es el partido que después del PLD era el mayoritario, frente a Leonel en la oposición. ¿Quién usted cree que cale más en la población y que pueda conectar con ese anhelo de cambio del pueblo dominicano? Pero mira, antes, tú acabas de decir que el PRM cometió el error el 16 de agosto de apoyar la no elección de Demóstenes, pero también... De apoyar al candidato oficialista la no elección del gobierno. de Demóstenes, sí. pero también cometió otro. ¿Cuál? La semana después de las primarias, ningún dirigente del PRM se refirió al denunciado fraude en las primarias. No. No, lo Eso es hicieron, lo hizo Abinader cuando lo proclamaron ya al interno. Sí. Dijo que no fue Abinader, fue el presidente del exacto, PRM. sí, Fue el tienes razón. que sí salió con una Sí, oposición. Paliza salió con una Exacto. oposición impecable. Sí, o sea, pero Faride, Raful,
ha sido la que de manera valiente se ha referido a ese tema. Claro. Y tuvo que salir entonces el presidente de su partido, porque fue Faride primero la que lo dijo. Y entonces Paliza sale y se expresa en ese sentido. Ese es un tema también muy importante. Claro, porque ellos estaban ahí relativamente aceptando lo que se estaba haciendo en la Junta, pero no estaban valorando que hay una posibilidad de que el próximo año se le haga lo mismo. Porque lo decía Leonel, ellos lo descartaban, no le ponían. Sin embargo, exactamente. no se trata aquí un fraude de Leonel, es el sistema. Entonces, por ejemplo... Pero hay que reconocer también que luego de eso ha habido cierto acercamiento entre el PRM y la Fuerza del Pueblo. ¿Sí es? Sí, la Fuerza del Pueblo, el nuevo partido. De Leonel. Y ahora como que han estado llevando una política más inteligente que ha consistido en mantener el discurso del silencio. Sí. Y yo creo que en el momento actual el silencio es la mejor arma que ellos tienen. ¿Por qué? Porque los sucesos todavía no acaban de terminar en el PLD, faltan algunas cosas por verse. Entonces, como ellos no pertenecen a esa parcela política, lo mejor es que no intervengan. Y como ya tienen una especie de acuerdo con la Fuerza de Leonel, que ha sido, se dice que en el nivel municipal y en el nivel congresual, se van a mantener. Yo creo que hasta ahí la estrategia del PRM va bien. Obvio, eso no puede ser permanente, en algún momento deberá variar, pero ahora el silencio es su mejor aliado. Entonces la salida de Leonel Fernández del PLD a formar su propio partido, la Fuerza del Pueblo, ¿cómo ustedes la valoran? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo la ven? Mire, ¿Le perjudica, le beneficia? desde el punto de vista, y como politólogo lo que me corresponde es hablar de cómo crece la democracia, cómo se consolida. Es una mala noticia toda división de partido, porque eso implica que la capacidad de la democracia para con su método dirimir conflictos ha fracasado. Entonces, desde ese punto de vista es una mala noticia. Pero desde el punto de vista de Leonel Fernández, le conviene. ¿Por qué? Porque él viene de un liderazgo compartido y ahora va a tener un liderazgo unipersonal. Antes, él tenía, como bien decía mi contertulio, que ir al comité político, y en el comité político se tomaban decisiones que no siempre eran las de él. Ya eso se acabó. Exacto. Ahora él va a poder desarrollar todas sus ideas políticas y todos sus planes. Realizar sus aspiraciones. Realizar sus aspiraciones. La República Dominicana que él quiere, que desea, con la que sueña, él tendrá ahora la oportunidad de explicarla sin tapujos a la nación. Y entonces, desde esa perspectiva, le ha convenido su salida. Esa es la realidad. Pero desde el punto de vista institucional, no es buena noticia. Pero hay otro elemento. Y es que cuando Juan Bosch fundó el PLD en el 73, los PLDistas no llegaban a 10.000 personas. Así es. O sea, en el 73, cuando se fundó el PLD, a nivel nacional los PLDistas no eran 10.000 personas. Y yo soy de los que dice que ahora el doctor Leonel Fernández lleva una buena cantidad de votos con él. Mucho más que lo que pudieran arrastrar todos esos otros partidos que el lunes Danilo Medina dijo que hagan su alianza de macos y cacata. Pero esos macos y esas cacatas son los mismos que apoyaron al PLD en el 2012 y en el 2016 cuando el presidente Danilo Medina fue electo como presidente. Un bloque que le sumó más de un 11%. Claro, pero lo que quiero significar es el hecho de que, a diferencia de cuando se fundó el PLD, que eran 10.000 personas, 10.000, 12.000 personas, el doctor Leonel Fernández forma la Fuerza del Pueblo y yo creo que tiene varios miles y miles y miles de seguidores. Se dice que se lleva la mitad, mínimo la mitad del partido. Que de hecho hay que ver una cuestión. Coincido contigo en el sentido de que Leonel no tendrá que someterse a un comité político para validar sus puntos de vista. Pero yo me imagino que la Fuerza del Pueblo posteriormente tendrá que entrar en un proceso de institucionalización que implique definir una línea política, un programa, unos estatutos, etcétera. Ojalá que tome en cuenta lo que demanda la actualidad. La población quiere
que le den respuesta a sus anhelos, a sus aspiraciones. Esa fuerza del pueblo, que tiene fuerza, tiene pueblo, dos palabras muy importantes, debe hacer valer eso, debe hacer honor a ese nombre, tomar en cuenta, conectarse con la masa, con la población, con los distintos sectores de la población, para que pueda entonces ser efectiva y pueda conectar. Desde luego, yo creo también Sí. que hay que valorar, por ejemplo, lo que recién ha pasado en Chile, donde el pueblo le pasó por encima al liderazgo Así es. político, a todo el liderazgo político sin distinción. Entonces, para Que que esa no es la pase manera, lo mismo, a lo que usted se refiere ahorita, que es esa manera de cuando ya no puede más, se claro, se expresa. desborda la copa. Se desborda. Se desborda la Vamos a copa. hacer una pausa y ya en el último segmento para hacer nuestras conclusiones. Retornamos en segundos. Conversamos con David Lahoz, politólogo, y Nelson Medina, sociólogo. Doctor, entonces, ¿hacia dónde usted ve que camina la democracia en la República Dominicana? Ya para concluir el programa. Fíjese, la democracia en sí no está en peligro. Lo que está en peligro es el modelo de democracia que tenemos. Resulta que la República Dominicana, según la Constitución de 2010, es una democracia, es un Estado social y democrático de derecho en lo formal, pero no en el contenido. La realidad chilena, por ejemplo, es diferente. Es una nación donde, partiendo de un Estado social, se entró a un modelo neoliberal que entra en crisis. Entonces hay una pugna entre el Estado neoliberal y el Estado social. Otros países de América Latina y también de Europa se debaten entre si darle contenido al Estado social o si imponer medidas neoliberales. En el proceso tanto de América Latina como de Europa se observa líderes de centro izquierda que gobiernan como si fuesen de centro derecha y líderes de centro derecha que gobiernan como si fuesen de centro izquierda. Entonces hay una serie de confusión sobre la receta a aplicar. Entonces, en un ambiente de crisis, si esa crisis se sigue manifestando, la gente se refugia o en una dictadura o en líderes experimentados. Entonces, no hay duda de que en Leonel la democracia dominicana tiene una garantía, porque es el político... Es un demócrata. Es el político más sólidamente formado. Claro. Y por tanto, el que tiene la agudeza suficiente para saber qué hacer en un momento de crisis, porque lo que se necesita es cómo representa el menor riesgo. cómo sobrepasar la crisis y cómo salimos de ahí. Entonces se necesita un buen conductor, un buen timonel. Entonces en él la democracia dominicana lo tiene. Ahora, la dificultad y el peligro de la democracia dominicana es también que hay toda una tendencia de presidencialismo autoritario y de ideas autoritarias que en momentos de crisis del capitalismo sabemos que se manifiestan como populismo, como fascismo, como neofascismo. Entonces, esas otras variables, en el caso del PLD, que tiene la rienda del poder ahora en la actualidad, habría que ver hasta qué punto esa gente entiende que está en el marco de un sistema democrático y que no puede estar resaltando valores antidemocráticos. Yo creo que ese sería el gran acertijo. Y obviamente si insisten en eso, lo que van a provocar es que el abanico de respaldo a Leonel Fernández aumente aún más. Es lo que probablemente suceda. Entonces, se podría decir que la democracia dominicana en manos de un dirigente tan experimentado como Leonel Fernández no tiene nada que temer. Entonces, a la medida que, Si se sale de ahí, que el gobierno hay problema. oficial de manifestaciones de autoritarismo va creciendo. Obviamente, el polo democrático que representa y el Leonel surge como el demócrata y entonces hacia ahí hombre va. de experiencia, Y el hombre de de Estado. experiencia. Pero mira una cuestión, no sé si ustedes recordarán cuando el caso de Jorge Blanco, que Sí. fue sometido La a gente justicia. volvió a Balaguer. No, y que llegó un momento que la gente decía de Jorge Blanco, ay, el pobre, ay, hombre, ay, déjenlo tranquilo. Sí, porque la gente se identifica con la víctima. Bien, entonces, ahí quiero llegar.
Se le ha hecho tantas cosas a Leonel al interno del Partido de la Liberación Dominicana que el pueblo lo ve como una víctima. Y coincidiendo contigo, toda acción que se siga desarrollando en contra de Leonel Fernández lo que va a hacer es sumarle más fuerzas. Sumarle más fuerzas. Y nosotros como sociedad dominicana, ¿qué entiende usted que debemos nosotros ejercer, hacer valer para que se nos escuche nosotros como sociedad? ¿Cuál debe ser nuestro rol ante esta crisis? Mira, buena pregunta. Estuvo muy de moda en los días de la primaria los famosos 500 pesos y el picapollo. Bien. Yo creo que el liderazgo político nacional, sin excepción, tiene que hacer esfuerzo por elevar la conciencia del electorado, de la población. Aquí no se vota por propuestas. Aquí se vota por los 500 pesos y el picapollo. Y yo creo que esa es una cultura que hay que cambiar. En la medida en que cambiemos esa cultura, la democracia se hace mucho más robusta, se fortalece, hay mayor capacidad de exigencia a los actores políticos, que creo que es una falencia que tenemos en República Dominicana, por lo que entiendo que es un reto que tienen los actores políticos tratar de elevar la conciencia social y política del electorado, de suerte que se cambie el panorama en materia de participación en las elecciones. Y también creo que la democracia dominicana requiere de mayores niveles de participación. Y cuando digo mayores niveles de participación, no me refiero a ir a ejercer el derecho al voto. No solo eso, que es importante. Claro, claro. Me refiero a establecer mecanismos reales de participación política. La Constitución de la República establece el referéndum, pero establece una serie de condicionantes de cómo se debe dar el referéndum, que al final tú dices, bueno, no hay tal nivel de participación. Entonces sí debemos generar mayores mecanismos de participación de la población. Hacer valer esos derechos. Creo que es un reto que tiene la democracia dominicana. Muy bien. Bueno, pues nosotros ya finalmente, nos quedan 4 minutos. En estos 4 minutos, doctor, ¿cuál es su conclusión y su mensaje, bueno, pues a la población ante esta situación? Yo creo que Leonel, cuando habla de un discurso ético, debe de entender que se está refiriendo a Bosch. El referente ético es Bosch. En su momento, en el momento más crudo de los 12 años, Bosch dijo, estamos trabajando para llevar al gobierno a su propia legalidad. Y Bosch siempre anteponía su interés personal al interés del pueblo. Entonces necesitamos políticos que vuelvan a esa conducta. También de Bosch, nada de lo que está sucediendo ahora sorprende en el discurso bochista, porque Bosch habla de la conducta del pequeño burgués dominicano y dedicó mucho tiempo a analizar. Entonces, en el discurso de Bosch tiene él las herramientas suficientes para hacer lo que la gente quiere, porque lo que se requiere es conectar con las ansias de las masas populares, que lo que están pidiendo es más democracia, un Estado social con contenido y que se acabe de una vez y por todas ese robo, esa corrupción pública, esa burla pública, esa actitud del comité político que luego de cebarse en riqueza está metiendo a sus hijos en el Estado. Eso es lo que la gente está repudiando y sobre eso tendrá que darle contenido, y si no lo hiciere, entonces podríamos entrar a la situación chilena, las cosas podrían irse de contexto, porque cuando los pueblos no tienen catalizadores de sus anhelos, de sus aspiraciones, de su búsqueda de bienestar, entonces reaccionan de forma violenta. El liderazgo tiene la palabra y Leonel es el más experimentado de todo y tendrá que asumir la responsabilidad que el momento histórico le demanda. Bueno, muchísimas gracias. Cuánto valoro la participación de ustedes aquí. Gracias, de verdad, nos gracias por invitarnos. Qué bueno, han hecho un gran aporte. Espero que la población lo haya pues asimilado. Necesitamos profesionales como ustedes que vienen y hacen estos aportes y enriquecen estos medios de comunicación. Mi aprecio, mi reconocimiento de siempre a ustedes. Este espacio, ustedes saben que es de ustedes, no tengo, ¿verdad?, que repetirlo. Gracias. Ustedes lo saben. A ustedes, amigos, gracias por la amabilidad de seguirnos cada domingo.
Los espero, Dios mediante, próximo domingo en vivo, 5 de la tarde, aquí por EN Televisión. Y este programa, si usted quiere que alguien que sabe que no lo vio, pues lo vea, síganos por YouTube. Sean felices, Dios les bendice.